Bueno, buenos días a todos. Vamos a pasar a lo que es ya la última sesión de este congreso, en donde los ganadores del segundo concurso, de colegios que dimos ayer a conocer, van a exponer brevemente sus trabajos. Entonces, en primer lugar, van a hablar las ganadoras del tercer premio, que son Claudia Moreno y Victoria Hrysak. ¿Cómo de mal lo he pronunciado? ¿Muy mal? ¿Regular? No, está bien. Está bien. O sea, si yo te llamo así, sabes que eres tú, ¿no? Sí, gracias. Vale. Del Colegio Nuestra Señora de Loreto, de Madrid, por su trabajo titulado El origen del universo. Entonces, vais a tener unos 12 minutos. En principio era un poquito más, pero como vamos mal tiempo, vamos a intentar resumirlo en 12 minutos. Y luego habrá unos minutos para preguntas. ¿Vale? Pues cuando queráis. Buenos días a todos, soy Victoria. Y yo, Claudia. Y como ya han dicho, somos alumnos del Colegio de Nuestra Señora de Loreto Fest, que está en Madrid. Y os vamos a presentar nuestro trabajo que se llama El origen del universo y de la vida. El universo es un lugar vasto y en constante expansión, repleto de galaxias, estrellas y nebulosas, además de otros cuerpos celestes que nos impresionan con su belleza. Toda la materia que hubo en el universo tuvo un comienzo y aunque muchos científicos han propuesto numerosas teorías, la más aceptada ha sido la teoría del Big Bang. Sin embargo, puede ser que esta teoría sea errónea, puede haber otras más acertadas, puede ser que el multiverso exista y nuestro universo sea uno de los muchos que tiene vida. Y la pregunta más importante, ¿lo creó todo un ente superior? Antes de nada, es necesario explicar con profundidad lo que fue el Big Bang. Muchas personas piensan que fue un punto que estalló y dio origen a toda la materia que vemos hoy en día en el cosmos. Sin embargo, toda esta visión del inicio del universo es errónea, ya que quienes lo piensan de este modo han interpretado de forma errónea la teoría del Big Bang. Esta teoría, a decir verdad, está incompleta y empezó a desarrollarse hace un siglo cuando los astrónomos descubrieron que las galaxias que nos rodeaban no se mantenían en el mismo lugar, sino que se iban alejando a lo largo del tiempo, lo que significaba que el universo estaba en constante expansión. Este hecho fue anteriormente anticipado por Lemaitre, que propuso la teoría del Big Bang. Gracias a todo esto se pudo saber que el universo no siempre ha tenido el mismo aspecto, sino que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, lo que significa que tuvo un comienzo y dicho comienzo fue hace 13.800 millones de años. Si rebobinamos el universo hasta el instante cero, la densidad sería infinita. Como bien han explicado anteriormente, esto se conoce como la singularidad inicial. Todo esto nos hace pensar en algo muy importante. ¿Fue Dios quien la creó? ¿O por el contrario, este fenómeno puede ser explicado por las leyes de la física? A decir verdad, los astrofísicos no pueden figurarse el porqué, o más bien han propuesto numerosas teorías que no pueden demostrarse. Muchas personas piensan que algo debe haber dado comienzo a todo, una fuerza más grande que todas las otras, una fuente de la que todo surge, y claramente en la mente de muchas personas ese algo es Dios. Pero ¿y si el universo hubiera estado siempre ahí? ¿Y si hubiera aparecido de la nada? ¿O y si formara parte del multiverso? Algunos científicos se han planteado todo esto anteriormente. Uno de ellos es el famoso astrofísico británico Stephen Hawking, quien afirmó que no hay Dios, nadie creó el universo y nadie rige nuestro destino. Aunque muchos religiosos le debatieron esta idea, él dijo que Dios no tuvo tiempo para crear el universo, ya que antes del Big Bang no existía el tiempo. Además, dijo que preguntarse lo que había antes del Big Bang sería lo mismo que preguntarse qué hay más al sur del Polo Sur. Esto era porque él creía en la existencia de la singularidad inicial. Sin embargo, más tarde se demostró que las probabilidades de que esta singularidad inicial existieran eran terriblemente bajas, debido a que se debía a un espejismo provocado por extender la teoría del Big Bang más allá de sus límites. Esto se debe a que la relatividad, a medida que las temperaturas y la densidad aumentan cuando rebobinamos el universo hacia sus inicios, deja de funcionar. Pero esto no significa que haya otras teorías, ya que hay una propuesta por Abayas-Tekar, denominada la teoría de la gravedad cuántica, que afirma que el universo tuvo un inicio, se expandió, luego se contrajo y pues terminó el universo, y este proceso surgió numerosas veces y es conocido como el Big Bounce.
Dicho esto, podemos remontarnos al instante en el que el universo tan solo tenía un nanosegundo de edad. En ese momento toda la materia se encontraba en un cúmulo que tenía el tamaño del sistema solar. Y bien, muchos de vosotros podéis pensar que ese tamaño es muy grande, pero para las escalas del universo es demasiado pequeño. La materia en ese momento se encontraba a unas temperaturas y densidad muy elevadas, y cabe mencionar que esas partículas que se encontraban en el cúmulo de materia son las partículas elementales. Toda la luz desprendida en esos instantes nos sigue llegando hoy en día como la luz conocida como fondo cósmico de microondas. Es idéntico en todas las partes, es decir, que es homogéneo, pero eso nos hace preguntarnos cómo es esto posible, ya que, como bien sabéis, nada puede viajar más rápido que la luz en el espacio. Y además, si en uno de los extremos de ese cúmulo la temperatura era, por ejemplo, de 30 grados y en el otro de 50, pues no podían comunicarse en menos de 10 segundos para que todo fuera homogéneo. Esto representa un gran problema en la teoría del Big Bang, que es conocido como el problema del horizonte. Pero esta no es la única incógnita. También podemos pensar, ¿es aquí donde intervino Dios? Al parecer, según el relato bíblico del Génesis, Dios creó el universo de la nada, pero no se especifica ni cuándo ni cuánto tiempo le tomó. Se dice que fueron unos días, pero eso no tiene que equivaler exactamente a lo que es un día aquí en la Tierra. Puede ser que un día en la creación, en el relato del Génesis, equivaliera a miles de años aquí en la Tierra. Por lo tanto, esto significa que fue una acción progresiva en el tiempo. Además, el relato del Génesis habla de la creación de los cielos y de lo que contienen estos, señalando que todo fue creado por Dios. A pesar de la cantidad de hechos comunes que tiene el Génesis con la astronomía, todavía falta alguna que otra evidencia para probarlo del todo. Pero cuando se trata de Dios hay que tener fe, ya que la razón difícilmente puede explicarlo. El problema del horizonte nos presenta un nuevo punto de vista muy interesante a explorar, ya que puede ser que la materia, en el cúmulo que tiene el tamaño del sistema solar, viajará más rápido que la velocidad de la luz. Y ahora podéis pensar que esto es algo contradictorio, ya que antes he dicho que es imposible, pero puede ser que Dios pueda romper sus propias leyes. Y es así como se lo planteó Albert Einstein, ya que dijo que a lo mejor Dios podría quebrantar sus propias leyes, las de la física, ya que si no lo podía hacer no sería tan poderoso como nosotros pensamos. Pero ¿por qué nunca ha habido ninguna evidencia de esto? La verdad es que a lo mejor sí que ha habido alguna evidencia, y estos pueden ser los milagros, pero aunque sean muy impresionantes a primera vista, si se estudian en profundidad, se puede llegar a que tienen algún tipo de explicación científica. Es así como lo explicaron a algunos científicos como Stephen Hawking. La verdad es que existe una teoría que puede explicar la homogeneidad del universo al nanosegundo de edad. Esta teoría es conocida como la teoría de la inflación cósmica, propuesta por Alan Guth en 1979. Propone una teoría en la que todo el universo está acumulado en una bola muy pequeña que en una fracción de segundos se empieza a expandir a velocidades pues bastante altas. Y si nuestro universo observable hubiera nacido mucho más pequeño de lo que dice la teoría del Big Bang, hubiera habido tiempo para que las partículas se coordinasen entre ellas y luego puedan expandirse de forma homogénea. Todo esto fue llamado por Guth periodo inflacionario y contaba con una fuerza que le ponía inicio y fin, y esto se llamaba transición de fase. Guth también propuso que el universo estaba formado por un campo que ocupaba todo el espacio, parecido al campo de Higgs, pero que tenía el nombre de inflatón. Y este tenía dos fases. En la primera rebosaba de energía y en la segunda pues se liberaba de ella. Y a medida que el universo se iba expandiendo, iba emitiendo energía y se iba quedando también sin esta última. Por lo tanto... por lo tanto iba doblando su tamaño cada 10 a la menos 34 segundos y al final se sobreenfrió y hubo un momento en el que ya no pudo tener más energía, así que se congeló de golpe y emitió toda la energía, haciendo que se produjera la expansión del universo, además de la formación de la materia que ocupa hoy el cosmos. Si quieres explicar, puedes decirlo. Vale. Ahora hablamos un poco sobre el origen de la vida, que ha sido uno de los acertijos más difíciles que enfrenta la humanidad.
A lo largo de toda la historia, la religión, la ciencia y la filosofía han aportado diferentes perspectivas sobre este fascinante tema. Desde la perspectiva científica, la teoría de la evolución y de la biogénesis han sido fundamentales para explicar la aparición de la vida en nuestro planeta. La biogénesis propone que la vida puede surgir espontáneamente a partir de materia no viva. También esta teoría se conoce como la teoría de generación espontánea, propuesta por Aristóteles. Sin embargo, a través de su experimento, Louis Pasteur rechazó esta teoría, dando el origen a una nueva teoría conocida como biogénesis, que propone que todo ser vivo proviene de otro ser vivo anterior. En su experimento, Pasteur utilizó matraces llenos de caldo con cuellos largos y curvados. Esos matraces también son conocidos como matraces de cuello de cisne. Al hervir el caldo en los matraces para esterilizarlo y luego dejarlos para un rato, Louis demostró que no se desarrollaban microorganismos en el caldo, a menos que el cuello del matraz se rompiera, permitiendo que las partículas del aire entraran en el contacto con el contenido. Este experimento no solo fue fundamental para cambiar las ideas previas sobre el origen de la vida, sino que también estableció los fundamentos de la microbiología moderna. En el año 1903, Arrhenius anunció la teoría de la panspermia, que consiste en que la vida podría haber llegado a la Tierra desde el espacio exterior. Esta hipótesis incluye la posibilidad de que los microorganismos orgánicos o moléculas orgánicas han llegado a nuestro planeta a través de meteoritos o cometas. La siguiente teoría es la propuesta por Oparin y Haldane y se conoce como la teoría del caldo primordial. Esta hipótesis propone que los primeros seres vivos surgieron a partir de reacciones químicas en la Tierra primitiva, cuyas condiciones fueron los volcanes, las tormentas eléctricas, la energía solar y el océano. Gracias a estos factores, la materia inorgánica pasaba a formar parte de la materia orgánica sencilla y compuesta. Estos compuestos orgánicos se acumulaban en un caldo primordial, después de lo cual se formaban las estructuras autoorganizadas que daban lugar a los primeros organismos unicelulares. Más tarde, Meyer fue el científico estadounidense quien creó las condiciones de la Tierra primitiva en su laboratorio para realizar el experimento que podría afirmar la teoría de Oparin y Haldane. Un papel importante desempeñan las teorías evolutivas. Una de estas teorías ha sido propuesta en el año 1859 por Charles Darwin en su obra El origen de la especie. Los cambios evolutivos ocurren por mutaciones que producen variación genómica, lo que da lugar a la aparición de individuos cuyos rasgos físicos o biológicos son cambiados al nivel molecular, es decir, en el ADN. Según la Iglesia Católica, Dios es el creador de todo lo que existe, incluso los mares, los cielos, la alma humana y la tierra. Los primeros capítulos del Génesis describen cómo Dios creó el mundo simplemente por decir su palabra. Cito, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La creación de cada elemento, desde el más pequeño hasta el más grande, se debe a la sabiduría y al amor de Dios. Respecto al ser humano, la Iglesia Católica cree que el hombre es una creación especial de Dios, hecha a su imagen y semejanza. El libro de Génesis dice, cito, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La creencia de que el ser humano está creado a su imagen y la semejanza de Dios abre el camino hacia la comprensión de la dignidad, el valor y la misión de cada persona. La fe católica enseña que la misión del ser humano es conocer, amar y servir a Dios. Esto implica seguir los principios morales, servir al prójimo y, a través de los sacramentos y la oración, desarrollar una relación con Dios. El catolicismo destaca que cada alma humana tiene un valor inviolable ante Dios y debe ser respetada y protegida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. La Iglesia Católica trata la teoría de la evolución como una enseñanza científica que ni rechaza ni contradice la creencia en Dios como creador de todos los seres vivos. Dios puede utilizar la evolución como el proceso natural para crear la vida en la Tierra. En abril de 1985, la Universidad de Múnich celebró en Roma un simposio internacional sobre fe cristiana y evolución. En su discurso al público, el Papa Juan Pablo II afirmó que, cito, el debate en torno a los modelos explicativos evolutivos no encuentra obstáculos de fe,
siempre y cuando la discusión se mantenga en el contexto del enfoque naturalista y sus posibilidades. Es decir, la evolución no contradice la fe católica y son completamente compatibles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Claudia Victoria, por vuestra presentación, por estar aquí, por haber participado en el concurso. Si hay una pregunta y una respuesta que se puede hacer todo en un minuto. Si no la hay, solamente un comentario que quería hacer respecto a la primera parte del origen del universo, y es comentarte que, porque luego hay cierta confusión, lo que la ciencia nos dice, hay que distinguir lo que la ciencia nos dice de lo que nos dicen los científicos que ellos creen que dice. O sea, lo que la ciencia nos dice está más o menos todo clarito desde 10 a la menos 12 segundos. Lo que nos dice la física de partículas, la cosmología, la astrofísica, de ahí para adelante más o menos se entiende. Es el modelo cosmológico estándar, la teoría del Big Bang, todo eso. Lo que pasa por debajo, pues por ejemplo, la teoría inflacionaria es una teoría. Nadie conoce el inflatón, no se ha demostrado que existe. Que si existiera podría responder varias cosas, fenomenal. Y por debajo de un tiempo mucho más pequeño, que 10 a la menos 43, que se llama el tiempo de Planck, por debajo la física no funciona, porque habría que juntar la física cuántica con la teoría general de la relatividad y eso no se puede hacer. De momento nadie sabe cómo hacerlo. Entonces, lo que pasa por ahí debajo es que Stephen Hawking dice que pasa tal. Vale, lo dice Stephen Hawking, pero no dice la ciencia. Es que Enrique dice que pasa tal. Pues lo dice Enrique, pero no dice la ciencia. Entonces hay que saber distinguir eso. La ciencia explica cosas a partir de un momento que es 10 a la menos 12 segundos para adelante y por debajo, pues cada vez la incertidumbre es mayor. Hay científicos que dicen una cosa, otros que dicen otra, pero no son más que opiniones, no son, digamos, resultados científicos. Y eso es bueno porque a veces hay confusión entre unas cosas y otras. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la exposición del segundo premio, en donde Ana Reynoso y Beatriz Muros, del Colegio Orvalle de Las Rozas, en Madrid, nos van a hablar de si son ciencia y fe realmente compatibles. Si lo sabemos, si lo hubiéramos sabido, podríais haber participado en la mesa redonda de antes, ¿no? Buenos días, mi nombre es Ana Reynoso y esta es mi compañera Beatriz Muros y venimos aquí a presentar nuestro proyecto ¿Son ciencia y fe realmente incompatibles? Entonces, hemos planteado el título del trabajo de esta manera debido a que, como hemos estado viendo durante todo el congreso, hoy en día parece que hay como una especie de lucha entre ciencia y fe en la que parece que hay como que elegir bando, porque ambas son absolutamente contradictorias. Entonces, nosotras con este trabajo nos hicimos esa pregunta. ¿Realmente es así? ¿Realmente ciencia y fe son incompatibles? Entonces, al analizar ambas perspectivas nos dimos cuenta de que no. No solo no son incompatibles, sino que, como hemos visto, son absolutamente complementarias y, de hecho, se necesitan la una a la otra para llegar a sus conclusiones de una manera mucho más enriquecedora. Entonces, aunque son dos perspectivas distintas, ambas tienen un objetivo común, que es llegar a la verdad. Para demostrar esto, con nuestro proyecto lo que hemos hecho ha sido poner un ejemplo concreto en el que hemos analizado un problema que es el del aborto voluntario desde la perspectiva tanto de la fe como de la ciencia. Y de esta manera hemos visto cómo se puede llegar a las mismas conclusiones, viendo que son perfectamente compatibles. Lo que hemos hecho ha sido dividir el proceso del aborto voluntario en 4 fases, que son concepción, decisión de abortar, acto de abortar y consecuencias. Y para cada una hemos visto que se puede llegar perfectamente a la misma verdad desde los 2 caminos. Entonces, vamos a explicar las 4 fases y las conclusiones a las que hemos llegado para que ustedes sean testigos de cómo esto efectivamente es así. La primera fase en la que le hemos dividido es, como he dicho, la concepción. Y hoy en día existe una gran polémica en cuanto a cuál es el momento exacto en el que se inicia una vida, en cuanto a cuál es el instante en el que hay un nuevo ser humano. Y hemos podido ver, tanto desde la perspectiva de la ciencia como desde la religión, que ese momento es en la fecundación. En el momento en el que el gameto femenino y el masculino se unen y forman la primera célula, que es el cigoto, ahí ya hay una nueva vida. La ciencia explica esto con una gran variedad de evidencias. En las charlas de bioética de ayer pudimos ver varias de ellas. Pero nosotras nos hemos centrado en una concreta, que es que desde ese primer momento, esa primera célula ya tiene identidad genética propia. Es decir, ya tiene un ADN
propio y completo. Ese cigoto ya no es su padre, ya no es su madre y, por supuesto, no es un conjunto de células dentro del organismo de la mujer, porque entonces tendría el mismo ADN de la mujer y esto no es así. Entonces, en ese momento ya hay un nuevo ser humano que se desarrollará sin solución de continuidad hasta convertirse en un ser humano completamente desarrollado como ustedes y como yo. Se puede llegar a la misma conclusión desde la perspectiva de la fe. Y es que desde ese primer momento, esa primera célula ya es fruto de la acción creadora de Dios. Entonces, en el Concilio Vaticano II se afirma que Dios dio al hombre el don de perpetuar la vida y que, por tanto, ésta debe ser protegida y cuidada desde su misma concepción. Y es que desde ese primer momento, desde esa primera célula, ya está ocurriendo el milagro de la vida, de ese don que Dios le dio al ser humano. Entonces, acabar con esa vida, interrumpir ese proceso, supone violar un don maravilloso que Dios le da al ser humano y, por tanto, acabar con una vida. En cuanto a la decisión, hemos llegado a la conclusión de que no es una decisión libre, como intentan decirnos hoy en día. No es una decisión libre porque va en contra de los instintos de una mujer el cuidar y proteger a los suyos, y más aún cuando es un hijo. Por lo tanto, hemos concluido desde el punto de vista científico que son los factores externos, como pueden ser laborales, sociales, económicos o personales, como la presión que tiene la mujer por su familia, a realizar el aborto voluntario. Desde el punto de vista de fe, hemos llegado a que no es una decisión libre porque te quita libertad, ya que el aborto voluntario en todo momento es un pecado y el pecado te hace esclavo del mal. Además, es una negación de libertad total al no nacido, ya que se le está privando directamente del derecho de vida. La tercera fase en la que hemos dividido el proceso es la del acto de abortar. Y tanto desde el punto de vista de la ciencia como el de la religión, hemos podido ver que es un acto que va contra el ser humano. Probablemente la razón más evidente por la que es un acto contra el ser humano es la que nos ofrece la perspectiva de la religión. Y es que es evidente que es un acto contra el ser humano el acabar con la vida de uno. Nadie puede atribuirse ese derecho, porque Dios le ha dado al hombre, al ser humano, una dignidad de un valor incalculable, no por su raza, no por su sexo, no por sus capacidades, sino por el simple hecho de ser y existir. Y por tanto, el acabar con esa vida es que está violando ese don que Dios le ha otorgado al ser humano, está despojando al no nacido de esa dignidad y por tanto acabando con una vida inocente. Y esto es un acto gravísimo contra el ser humano. Y desde el punto de vista de la ciencia se puede demostrar lo mismo. Acabar con la vida del no nacido va contra sus derechos fundamentales, y es que el derecho a la vida, sobre todo, pero también a la seguridad y a la libertad, es uno de los más importantes que tiene el ser humano. Y esto no solo está en los derechos humanos, también en la propia Constitución española, que afirma que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que puedan ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes. Entonces, ya hemos demostrado en la primera fase cómo desde ese primer momento el embrión es una vida, es un ser humano que tiene estos derechos y está siendo un acto contra el ser humano el hecho de violarlos. Hemos llegado a la consecuencia que es un acto perjudicial tanto para el niño como para la madre. Desde un punto de vista científico, para el niño, porque se está acabando con la vida del embrión, que como ha demostrado mi compañera, es una vida. Entonces se está acabando totalmente con ella. Y desde el punto de vista de la madre, porque por el conocido síndrome posaborto, que es un síndrome que sufren el 80% de las mujeres que abortan, que tiene trastornos alimentarios, depresión, pérdida de concentración y motivación, ansiedad y aislamiento social. E incluso en el 40% de las mujeres en España que han abortado de forma voluntaria, pensamientos suicidas. Por lo tanto, nada que traiga todas estas consecuencias puede ser un acto beneficioso para nadie. Desde el punto de vista de la fe, porque es un daño irreparable que se causa al inocente, ya que se le está quitando la vida, y a la madre, porque es un pecado tanto de ella como de los que ejecutan el acto del aborto. Y el pecado trae consigo consecuencias como la pérdida de gracia, la pérdida de confianza en Dios y en uno mismo, alejarse también de Dios, un sentimiento de culpa muy grande, especialmente para la madre, se pierde relación con el prójimo y además un pecado conlleva otros. Por lo tanto, también es un acto totalmente perjudicial. En conclusión, hemos llegado a que es totalmente posible tener una misma verdad desde el punto de vista de ciencia y fe. Y no solo es posible, sino que además es bueno porque son totalmente complementarias ambas perspectivas.
Un científico será mejor científico cuando tenga en cuenta el aspecto trascendental tanto de la persona como del mundo. Y un humanista será mejor humanista cuando tenga en cuenta los datos que nos aporta la ciencia, las cosas objetivas. Por lo tanto, sí, es posible que la ciencia y la fe den una misma verdad. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta o algún comentario? Gonzalo. Muchas gracias por vuestra presentación, por el trabajo, por haber participado y enhorabuena por haber obtenido el segundo premio. A mí me gustaría puntualizar que cuando decís que el acto del aborto va contra los derechos del no nacido, eso no es una conclusión científica, porque la ciencia no habla de los derechos. También esto entronca un poco con lo que hemos visto en la mesa redonda anterior, ¿no? De si sabemos algo que no sepa la ciencia. Yo creo que los derechos es un ámbito de conocimiento, los derechos humanos, pero que no son estrictamente científicos. Y tampoco son un conocimiento de origen religioso. Entonces, pero yo quiero decir, es un conocimiento que es racional, es alcanzable a la razón natural, pero no es estrictamente un conocimiento de carácter científico, empírico, en el sentido moderno de ciencia. Sí, toda la razón. Y de hecho, en ciencia intentábamos más bien agrupar todo lo que era ciencia en el sentido de pues, física, biología, pero también como la parte racional. Entonces, como esto lo deberíamos de haber concretado un poco tal vez, pero como la parte de a la que llega el ser humano. Y luego en cuanto a religión nos referíamos a lo que viene de la revelación de Dios, pero toda la razón es verdad. Tendríamos que haber concretado que con ciencia nos referimos también como a la parte de la razón. Gracias. ¿Qué bibliografía manejasteis para todo este trabajo? Pues de distintas fuentes, no me acuerdo exactamente de cuál para cada afirmación que utilizábamos, pero bueno, fuimos pensando como distintos argumentos que podía haber y durante el trabajo de investigación que estuvimos haciendo fuimos encontrando distintas evidencias de fuentes diversas. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta, muchas gracias por vuestra presentación, por tener las cosas tan claras. El tener gente joven en cualquier sitio, en este caso en esta sociedad, es un soplo de aire fresco que ayuda muchísimo y nos incentiva mucho a todos los demás. Hola, me llamo Guadalupe Maíz López, soy del Colegio Foñana y os voy a explicar qué dice la Iglesia sobre los extraterrestres. Y bueno, primero quiero decir gracias a la sociedad por elegirme y gracias a mi profesora Isabel por ayudarme con este trabajo. Vale, en este trabajo hay 4 partes. La posibilidad de nueva vida, cómo sería la nueva vida, qué dice la Iglesia Católica sobre la existencia de los extraterrestres y cómo seguirían nuestras vidas si los extraterrestres existieran. Vale, pues primero la posibilidad de nueva vida. Primero hay que preguntar qué es un extraterrestre. Un extraterrestre es un organismo vivo que se originó fuera de nuestro planeta Tierra. Así que esto significa que puede ser un organismo simple o complejo, como una bacteria, o un ser más desarrollado parecido a los humanos. En 1961, el científico Francis Drake publicó una ecuación llamada la ecuación de Drake, donde se estima cuántas civilizaciones extraterrestres hay en nuestro universo. Pues aquí está la ecuación y a ver, la tasa de formación de estrellas en la Vía Láctea, estrellas que tienen planetas en su órbita, los planetas que están en el interior de la zona habitable de su estrella, los planetas habitables donde la vida se ha desarrollado, los planetas donde la vida ha llegado a ser inteligente y los planetas con vida inteligente donde se ha desarrollado una tecnología capaz de contactarnos
y el lapso de tiempo de que pueda existir esta civilización. Vale, los factores de esta ecuación son muy inciertos, por lo tanto pueden dar desde números muy bajos, incluso 0, hasta miles. Vale, hace casi un siglo el científico católico Georges Lemaitre publicó una teoría de el inicio del universo, donde básicamente consiste en que nuestro universo está en constante expansión. Y pues el Papa Pío XII aceptó esta teoría y dijo que no contradice la creatividad ni la creación de Dios. Y pues aquí una cita del Papa que dice: el Big Bang, que hoy se considera como el origen del mundo, no contradice la intervención creativa de Dios, al contrario, la requiere. Vale, y después el lenguaje de la Biblia es figurado. Esto quiere decir que no se debería tomar todo literal, sino que la Biblia nos sirve para una guía de cómo ser buenos católicos. Y la pregunta para un creyente sería: si Dios creó nuestra tierra y en nosotros, ¿podría haber creado más vida en otros lugares del universo? Vale, pues ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de hacer preguntas cada vez más y más complejas y resolverlas. Los seres inteligentes podemos ser nosotros o pueden ser algunos animales como los chimpancés o los delfines, que son más inteligentes que otros, pero menos que los humanos. La parte en donde nos diferenciamos de los animales es que tenemos la habilidad del lenguaje complejo, del pensamiento abstracto, de hacer preguntas filosóficas y de ser conscientes de nosotros mismos. Tenemos la capacidad de crear imágenes en nuestra mente y de tener pensamientos y plantearnos cuestiones. Desde el punto de vista religioso, sabemos que nosotros tenemos alma y que los animales no, porque Dios nos ha dado un valor espiritual y corporal. Y bueno, aquí hay una cita de San Juan Pablo II: el hombre creado a imagen de Dios es un ser al mismo tiempo corporal y espiritual. Vale, nuestro planeta Tierra antes fue inhabitable, sin atmósfera ni oxígeno, pero cuando pasó el tiempo, los estromatolitos, que eran bacterias, expulsaron oxígeno creando nuestra atmósfera. Así que esto podría ocurrir en otros planetas. Y vale, un extraterrestre puede ser inteligente de maneras distintas, porque puede ser solo una bacteria simple, como ya dije antes, o puede ser un ser más desarrollado e incluso podría ser igual que un ser igual que nosotros. Vale, pues la trilogía cósmica es un libro escrito por un autor llamado C.S. Lewis, donde se proponen las 3 situaciones que puedan pasar en planetas con extraterrestres desde el punto de vista cristiano. El primer libro, Fuera del planeta silencioso, propone un viajero que va a este planeta que se llama Malacandra, que representa el planeta Marte, donde los antepasados no fueron sometidos a ninguna prueba del pecado original. Su segundo viaje se va al planeta Perelandra, que representa a Venus, donde ahí fueron sometidos bajo una prueba, pero no fracasaron y no cayeron en la tentación. Y después, su tercer viaje va al planeta Tulcandra, que representa la Tierra, donde sí fueron sometidos bajo la prueba y que sí cayeron.
Vale, en la Edad Media se discutía si podían existir hombres en el hemisferio sur, llamadas antípodas, y si tendrían la misma condición que los del hemisferio norte. Los europeos se preguntaron también si necesitaban tener a un redentor como nosotros. El Papa Zacarías dijo en el siglo VIII que todos somos humanos y que todos descendemos desde Adán y Eva y que no somos distintos y tenemos que formar una única unidad sin que nadie sea superior por su raza. Y luego, cuando Cristóbal Colón llegó a las Américas, los católicos pensaron así, de esta misma manera, para hablar con los indígenas. Vale, en la Biblia se hablan de unas criaturas racionales no humanas, como los ángeles, que se llamaban los Nefilim. Los Nefilim aparecen en el Génesis y se les describe como inteligencias no humanas que también son hijos de Dios. Aquí está una cita. Los Nefilim ya estaban en la tierra para ese entonces y también después. En esos tiempos los hijos del Dios verdadero tenían relaciones con las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los hombres poderosos y famosos de la antigüedad. Vale, pues esto nos permite ver que la idea de los seres no humanos que son inteligentes estuvo presente en los judíos primero y en los cristianos después, desde que se escribió la Biblia. Vale, en tiempos actuales, en el libro Would You Baptize an Extraterrestrial?, escrito por Guy Consolmagno y Paul Muller, dos jesuitas del Observatorio Vaticano, del que oímos hablar ayer, se dice que muchos católicos piensan que la existencia de Dios, que la existencia de extraterrestres afirmaría su posición y que los no creyentes piensan igual, que los creyentes piensan en otros planetas o en el espacio más vida. Y después los no creyentes dicen que eso nos haría que no fuésemos únicos y que dicen que la Biblia nos da una posición de privilegio en la tierra que ha llegado a la destrucción del medio ambiente por los cristianos. Vale, y por último, ¿cómo seguirían nuestras vidas si los extraterrestres existieran? Vale, pues los extraterrestres, como ya dije antes, podrían ser seres simples o más complejos y también podrían ser inteligentes o no inteligentes. Si Dios hubiese creado a más vida fuera de la Tierra, sería para que la descubriéramos y para que intentésemos coexistir con ellos. Si no nos presentan ninguna amenaza y si son pacíficos, podríamos intentar comunicarnos con ellos, aunque probablemente tengan un lenguaje distinto que nosotros. Así que, ¿qué quiere que Dios hagamos? Dios querría que nos descubriéramos mutuamente y que conviviéramos como hijos de Dios, porque si tienen las mismas capacidades que nosotras, también son sus hijos. Así que Él querría que lo hiciéramos. Y ya. Muchas gracias, Guadalupe. Solo dos comentarios. Uno, preocúpate cero de que en algún momento de la exposición te hayan podido los nervios, porque ya te digo que pasarán los años y seguirás con nervios, por lo menos a mí me pasa. O sea que eso, cero preocupaciones. Segundo, y esto es extensivo a todos, en la página internacional de la Sociedad de Científicos Católicos, la que está en inglés, hay pues, material muy diverso y os animo a mirarlo porque es material muy interesante, pero lo digo porque precisamente se van publicando artículos de divulgación, pero científicamente rigurosos, y justamente el último que se ha publicado es de nuestro presidente Stephen Barr sobre vida inteligente extraterrestre. Entonces quizás te interese, y al resto, echarle un vistazo porque tiene muy buena pinta. Tenemos
1 o 2 minutos para alguna pregunta, algún comentario, si queréis. Allí hay una pregunta, creo. Enhorabuena. Creo que te lo he dicho varias veces en el pasillo. En el proceso científico, tan importante es el desarrollo como preguntar de dónde ha surgido esta idea. ¿Cómo ha surgido? ¿Cómo te has preguntado a nivel científico todo lo que supondría la existencia de extraterrestres? Vale, pues cuando estaba eligiendo el tema, estaba mirando los temas que se podrían elegir y uno era el origen de la vida. Pues de ahí decidí no solo hacer origen de la vida, pero también la posibilidad de nueva vida. Así que decidí hacer posibilidad de nueva vida extraterrestre. Y sí. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Guadalupe, por la presentación. Solamente recordar a los ganadores que el diploma que os di ayer está muy bien, pero os recuerdo que este premio, los 3, tienen asignado una dotación económica. ¿Vale? Entonces, para eso tenéis que poneros en contacto con Gonzalo Génova. ¿Todos conocéis a Gonzalo? Es este señor que está levantando las manos ahí detrás, para la gestión del premio económico. Entonces, ya sin más retrasos, vamos a concluir este congreso. Básicamente son 4 ideas que quiero transmitir. Una, pues por supuesto agradecer a todos vosotros la presencia aquí estos 3 días. Creo que ha quedado un congreso bastante interesante, muy diverso y sobre todo que nos ha dado la oportunidad de poder charlar entre nosotros, que es algo que, bueno, a veces no es tan sencillo, ¿no? Entonces, primera idea a transmitir. Todo el congreso ha sido grabado, entonces estos vídeos van a ser editados y en unas semanas estarán disponibles en nuestro canal de YouTube. ¿Vale? Entonces, todo el congreso, bueno, pues si alguno tiene interés en alguna charla en particular, pues ahí ya mandaremos el oportuno correo para deciros que los vídeos están disponibles. Segundo, probablemente en los próximos días también os llegue un cuestionario de calidad que ha preparado Gonzalo, pues con preguntas diversas sobre el congreso, que no es un formulario cortito, nos lleva más de un par de minutos contestarlo, pero a nosotros nos ayuda mucho para ir aprendiendo y para ir mejorando con vistas a sucesivas ediciones de los congresos. A los que no sois socios, y este ha sido vuestro primer contacto con la sociedad, bueno, pues espero que la experiencia haya sido positiva, y si así ha sido, pues os animo a apuntaros a la sociedad. Yo siempre insisto en que el calificativo científico asusta a mucha gente, porque dicen, no, yo es que no soy buen científico. Yo siempre digo 2 cosas. Bueno, ¿y el católico no te asusta? O sea, tú ya asumes que eres buen católico, porque, no sé, o sea, todos tendríamos cosas que preguntarnos, ¿no? Entonces lo de científico es es el nombre oficial, pero si uno ve los perfiles de socio que hay, pues hay un perfil que es el perfil de asociado, es un poco cajón desastre. Cualquiera, digamos, la idea por lo menos que tengo yo a nivel nacional es que cualquier persona con interés o que pueda aportar en estos temas pueda acercarse y ser miembro de la sociedad. Entonces, a los que no sois socios, pues os animo a dar ese paso. Para los socios, os recuerdo que esto todavía no ha terminado, que después de comer tenemos la asamblea. Y bueno, pues os animaría a los que estáis todavía por aquí a quedaros. La asamblea es aquí, sí, en esta sala. Y bueno, pues nada más, termino. No sabemos dónde será el próximo congreso, que esperemos que haya, todavía no sabemos la sede, es un proceso que comenzará ahora en unos días a ponerse en marcha. Pero sea donde sea, pues espero veros a todos vosotros el próximo año en el siguiente congreso. Pues aquí termino y muchas gracias a todos.